A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al octavo capítulo de A Contraluz, el podcast, un diálogo con la vida. Estamos en medio de nuestra serie Huellas de Tinta, donde hablamos con diferentes protagonistas del sistema literario. Estábamos hablando en el capítulo 7 con Wilson Perea Estupiñán, poeta, promotor de lectura, persona ciega, quien vive y trabaja en la ciudad de Cali. Vamos a seguir en este capítulo. Nos estaba hablando al final del capítulo pasado del tema de las bibliotecas y de cómo se puede realizar una labor como persona con discapacidad para diferentes públicos sin discapacidad. Vamos a adentrarnos más en ese tema y vamos a hablar un poco sobre su producción como escritor, como poeta. Así que bienvenidas, bienvenidos a el octavo capítulo de A Contraluz, el podcast, un diálogo con la vida, en nuestra serie Huellas de Tinta. Aquí estamos. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Hablemos del escribir. ¿Desde cuándo empieza Wilson a pensar, bueno, qué rico escribir para mí, escribir para, no sé, algún amigo, no sé? ¿Cómo empieza ese proceso y desde cuándo? Yo siempre quise contar algo, siempre quise, como me gusta, como buen lector, alguna vez soñé con poder escribir. Eso empezó a los 21 años, yo nací en 1974, entonces ya, ahí está puesta la cédula en la mesa. Sí, ya la acabas de exhibir. Será la portada del podcast. Entonces, a los 21 años empecé a hacer ejercicios, pero también para sanar, también para, como decía alguien en un taller de escritura que estoy tomando, para exorcizar demonios. Sí. Mm, Entonces, a los 21 empecé a hacerlo. Viene un proceso de escribir, tachar, de escribir, borrar, de escribir, destruir, y creo que hasta hoy sigo en eso. De hecho, haciendo un salto, cuando tuve que entregar el borrador del libro, fue muy duro porque yo lo tenía ahí y sentía que podía corregir a mis Uy, anchas y de repente sí. hay que entregarlo. Es difícil porque uno siente que pudo hacer algo más por el material. Esta pregunta es obligada porque a la gente le da mucha curiosidad. A mí me parece que esa pregunta sobra, pero es obligada por los oyentes del podcast. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿En braille? ¿En tinta? ¿A máquina? Empecé a ¿Cómo es ese escribir, proceso? empecé a escribir en braille y también con máquina de escribir porque la sabía usar. Ujú. Usaba esas dos herramientas para escribir. Y ya Y después, des- cuando llegan los computadores a mi Ujú. vida, pues empiezo a usarlos. Escribir en braille, el reto era que había que pensarse bien lo que vas a escribir, porque cuando tú escribes en la máquina puedes tachar y corriges, etcétera. En braille ya era otra historia. Ujú. Eh, pero nada, era mi sistema materno de lectoescritura, entonces lo usaba sin ningún problema. Ya puse los otros elementos como aliados para facilitarme más el proceso, pero eso fue paso a paso. Pero sí, empecé con braille y con la máquina de escribir, ya después el computador y aquí vamos. Hablemos de Azul Pacífico. ¿Cómo se empieza a gestar el libro? Y cuando dices vale la pena publicarlo. Azul Pacífico es el proceso de 30 años, creería yo, un poquito, sí, un poquito más, estar intentando escribir. Es haber dejado por allá
una novela que hice precisamente para sanar emocionalmente, que Ujú. afortunadamente nadie la va a leer porque ya no existe. Ah. Eh, Era muy mala, era muy mala, simplemente sirvió para sanar, para exorcizar, para hacer catarsis y ya. Algunos cuentos por ahí están guardados, tal vez un día los corrija y logre mostrarlos. Me gané alguna vez un concurso con uno de ellos que no era tan bueno. Ujú. Entonces, ese fue el proceso. Si me preguntas, el libro yo pienso que pudo mejorarse, Pudo pero ser mejor. había que entregarlo, pero otras personas creían más en el proceso que yo. Y Ujú. entonces, pues aparece alguien que está dispuesto a patrocinar la publicación de los 100 primeros ejemplares, Ujú. pues era el momento. O era ese momento o era nunca. Y Sí, entonces tocaba entregar y se entregó lo mejor que se pudo. Yo digo, el libro tiene sus momentos como una canción, tiene sus notas chéveres, ricas, pero hay notas donde uno dice, "Mm". Entonces yo le digo a los lectores, ténganle paciencia al libro, ténganle paciencia porque tiene sus momentos bajos. Pero allí sí está gran parte de lo que soy, de lo que he sentido, de lo que he vivido y también de ese ejercicio de escribir, de tachar, de borrar, de reconstruir, de salvar, de alejarme de los textos para precisamente quitar el efecto de la emoción y decir, bueno, vamos a tratar de hacer un texto relativamente decente. Y dejarlo ya, reposar, como se dice por ahí. exactamente. Y ese ha sido el resultado. Ahí está. Ya hemos impreso 200 ejemplares mediante autopublicación. Ujú. Ahí los estamos distribuyendo. No es fácil porque de lo que hablaba con una persona ahora más. Ahora en la tarde mejor. Eh, no es fácil porque uno no hace parte de los círculos literarios que son muy cerrados, que son muy elitistas. Somos autores emergentes y ahí estamos tratando de abrirnos un espacio. Vamos a ver hasta dónde lo logramos. Me llama la atención cuando abro el libro que dice segunda edición. Y yo dije como, wow, ya segunda edición. O sea, eso es... Pero no me queda claro porque después dice como segunda reimpresión. Y acabas de decir que claro, que han impreso eh, algún Pero número de ejemplares, 200 ejemplares. caben los dos términos, Mauro, porque primero se imprimen 100 ejemplares y Sí. en la segunda, aquí que no me vayan a matar los primeros compradores, se hicieron algunos ajustes. Ah, ya. Ahora Entonces, sí. por eso Ahora todo cabe. tiene sentido. Correcto, se hizo la luz. Sí, 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 sí. Ya estaba pensando yo como aquí, como en una suerte de edición crítica. Yo decía, bueno, pero entonces, si la primera edición y hay una segunda reimpresión, tiene que haber sido que en la segunda edición hay unos elementos adicionales para poder hablar de edición. Claro, me lo Sí, acabas de aclarar. son muy pequeños, o sea, tampoco es que o sea, caminando rápido no se notan. Eso. Pero O si sea, si eso lo vas a ahí leer a más la a fondo, carrerita. ujú, ahí sí lo notarías. Entonces, eso fue lo que se corrigió. Pero digamos en cuanto a contenido es igual. El contenido es el mismo. Es Ya. el mismo. Bueno, ¿cuándo es que sale? ¿Cuándo? El libro sale el año pasado, ¿cierto? El libro salió como a mitad del año pasado, si no estoy mal. El libro se imprime en Ujú. noviembre y se presenta el 14 de diciembre de 2024. Ok, o sea, no hace muy poquito. Y esa segunda edición salió apenas hace, ¿qué? Un mes. Sí, hace un mes. Hace un mes. Correcto. ¿Por qué escribir? Esa pregunta, precisamente, acabé de escribir un texto en el que hablo no del por qué, sino del para qué. ¿Para qué? Ujú. Entonces, yo escribo para decir
lo que de otra forma no se podría decir, para denunciar. Eh, Escribo también para expresar lo que siento, pero también escribo para comprometer al lector. Siempre que estoy escribiendo lo hago desde la postura del lector, es decir, me leo y me autojuzgo para decir, hombre, ¿qué va a sentir el lector cuando le llegue ese texto? Entonces lo hago desde esa perspectiva, digamos que para no embeberme de ese, de ese ego de, ay, soy el escritor. No. Ajá. Entonces me trato de enajenarme de ese aspecto. Escribir porque me gusta, escribir porque me hace feliz, escribir porque creo que ahí soy mejor que hablando y, y escribir para que alguien, cuando ya no esté, me recuerde y diga que al menos algo bueno hice en la vida. Ahorita hablabas de los lectores. He conversado con varios escritores y siempre dicen como que el lector es alguien parecido a mí. ¿Tú estás de acuerdo con ese postulado o qué tipo de lector esperas que lea tus cosas? Quisiera que fuera alguien parecido a mí, pero menos implacable. Me considero como un lector muy mal pensado, muy suspicaz. Sí, Digamos que uno le espera tiras duro a los libros. que ese lector tenga un poco de piedad con uno, porque escribir no es fácil. A uno le puede gustar, pero no siempre es fácil. Y hay Ujú. momentos donde hay sequía, donde nada sale. O salen textos muy débiles, que hay que darles tiempo para después encontrar una palabra que lo salve, para poder mover un poco la estructura sin que el mismo se derrumbe. Eh, en cuanto a que se parezca a mí, es que soy un lector eh, que no gusta tanto de los textos eruditos. Soy un lector que prefiere la vida sencilla, lo alcanzable. Eh, por eso escribo así, por eso trato de usar un lenguaje que llegue a todo el mundo, que no deba sentarse la persona con un diccionario o con otra biblioteca para entender lo que quise decir. Yo respeto eso y me parece magnífico quienes lo hayan logrado, pero yo estoy lejos de ahí. Entonces, soy un lector más que busca acciones, hechos, porque amo los hechos. En el libro hay mucha agua. En los poemas están llenos de agua, de la sensación de sumergirse, pero también hay homenaje, por ejemplo, a la madre. ¿Cómo gestaste eso? O sea, ¿cuál fue esa selección que dijiste, bueno, este sí, este no? Bueno, esa fue una selección un poco también en la carrera desde el punto de vista que tenía otros textos y los sacrifiqué y ya están sacrificados. Uy. Ya lo que sigue es nuevo y Ujú. lo voy a hacer. Entonces era una selección más o menos en la que pasaba por periodos de mi manera de escribir, pero también por periodos emocionales. El que hice a mi mamá consideré que iba a ir, tenía que estar entre los primeros, porque pues ella es la base. Sí. Para mí, mi mamá es supremamente importante. Mi papá más bien era paisaje, era una persona que estaba Ujú. allí, pero la guerrera, la que hizo lo que pudo por mí, fue ella. La que siempre quiso que tuviéramos una casa, fue ella. Entonces, por eso debía estar allí. Y era tratar de hacerle un homenaje a su vida que parece muy simple, pero es su vida. Es una persona que nace en un pueblo que yo no conozco, eh, que llega a un puerto buscando progreso como mucha gente del Pacífico, que llega al puerto creyendo que va a surgir y allí conoce al padre de sus hijos,
con el cual tuvo una convivencia nada fácil. Ujú. Después contar un poco qué fue de sus hijos, pero de una manera muy resumida para no perderme, para dejarle al lector claro que el poema lo que importaba era mi mamá, Sí, lo que importaba era Rosario. y lo logras. Gracias. Y no nosotros hacemos parte de su vida, pero ya. Y fíjate que cuando yo se lo envié, recibí quizás lo que para mí ha sido el mejor comentario. Ella me dice que gracias por escribirlo, porque ella sintió que su vida estaba ahí resumida. Mi mamá no, por la vida que le tocó, no fue una gran lectora. Sí leía, pero no tanto. Y ese comentario fue el más bonito, porque a veces hasta uno escribe para la persona que quiere, para la pareja y no, es paisaje. Pero ese fue el comentario más significativo que hasta hoy he recibido de lo que escribo. Sentir que la vida de alguien se pudo resumir en un texto que yo hice, pues, wow, Y en un texto muy corto, pero muy hermoso. gracias. Es bastante diciente. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de este Azul Pacífico? ¿Qué sigue de Azul Pacífico? Seguir viviendo. ¿Qué sigue de Azul Pacífico? Seguir escribiendo para ver qué ocurre con eso. ¿Qué sigue de Azul Pacífico? No, Azul Pacífico hay que ponerlo a caminar solo. Azul Pacífico aún está dando sus primeros pasos, aún le cuesta. Entonces, mi propósito es que él camine solo. Mi propósito es que un día ese libro esté, ¿por qué no en, en una Panamericana, en la Nacional? Y no es publicidad, sino que esté en una de esas grandes librerías, que esté en Ujú. alguna feria. Ese es el propósito. Hay mucho por hacer aún por Azul Pacífico y pues seguir escribiendo para ver si hay un nuevo libro y, y bueno, tratar de tener más asertividad y de encontrar cosas que aún sigo buscando. Pero en esa línea vas a seguir escribiendo, o sea, te vas a decidir siempre por la prosa poética o quisieras probar con relatos, con, no sé, de pronto una novela. Tengo en ciernes escribir crónicas, porque de hecho estoy tomando un taller de escritura creativa y uno de los módulos es crónica. Ujú, Entonces tengo en ciernes, de hecho tengo una entrevista pendiente con alguien para empezar a hacer una crónica, con una amiga y compañera de trabajo. Pues yo la estoy acompañando en un taller de crónicas. No es que yo sea el más, simplemente yo la estoy acompañando desde lo poco que yo sé. Entonces a partir de ahí es crear. También queremos hacer un proyecto personal, precisamente basado en crónicas, en contar historias de personas eh, que han sorteado la calle. ujú. Esas son las propuestas que están allí en espera. O sea, más de tipo periodístico. Correcto. Y es Excelente. una forma de seguir ejerciendo, porque yo hice esta carrera por vocación, más que por pensar que me iba a llenar de plata, como nos dijo alguna vez el director de la academia. Ustedes han hecho una buena elección porque con esta carrera nunca van a vivir sin plata. Ajá. Claro. Sí, 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 sí. Hay un tema que viene siendo recurrente por estos días entre los académicos y entre las personas que nos gusta el tema de la escritura y es lectura y escritura hoy versus inteligencia artificial. ¿Qué piensas de eso con respecto a los jóvenes y a las personas que se están formando, por ejemplo? La inteligencia artificial es una ayuda, pero eso no significa que, que yo deje en manos de ella todo. ¿Ya? Y sobre todo en el proceso creativo. Yo puedo usar la inteligencia artificial, es válido usarla
para el trabajo. Pero cuando yo quiero ser creativo, si realmente yo quiero escribir, debo exprimirme el cerebro. ¿Sí? Debo exigirme, autoexigirme, para que puedan generarse buenos textos. ¿Ya? De hecho, si me preguntas a mí, la inteligencia artificial, ¿sabes para qué la uso? Ujú. Para que me haga crítica de los textos, para que los analice Oh, y da sí. resultados interesantes. Claro que uno dice, wow, ¿en serio? ¿Yo estoy escribiendo esto? Sí, sí, sí. Me halagas, Gemini. Excelente. Entonces, usarla de manera racional. No la uso en el proceso de crear. O sea, la uso cuando ya creé el texto, bueno o malo, lo creé. Ahora, dime qué te parece, dame impresiones del mismo. Pero no, nunca me voy a sentar a decirle a la inteligencia artificial, oye, escríbeme este texto, dame ideas para después pulirlo. No, no porque ahí estoy renunciando a un gran poder que tiene el ser humano, que es el de crear. Finalmente, ¿cuál fue, cuál ha sido el más reciente libro, la lectura que terminaste y qué te está leyendo ahora? Bueno, terminé uno de Carlos Ruiz Zafón, que hace parte de una saga que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Se llama El Laberinto de los Espíritus, Ujú, es cuarto. eh, de Carlos Ruiz Zafón, como decía, y me gustó mucho su narración. Me encantó esa Barcelona que él cuenta en sus libros. Eh, Personajes como Fermín Romero de Torres, es una locura. Sí, 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 sí. Y actualmente estoy leyendo una novela corta de Alexandro Barico que se llama Sin Sangre. Acabé de leer el primer capítulo. Eh, yo se lo resumía a unos compañeros de un club de lectura como en ese primer capítulo hay odio y plomo, Uy. pero también me defraudó el personaje que es central en ese capítulo porque yo pensé que se iba a defender y resulta que nunca hizo una buena defensa de sí. Realmente nunca se defendió. Ujú. Entonces me defraudó, como que, ok, y entonces, ¿y para qué el rifle? ¿Y para qué tenías la pistola guardada? ¿Y qué? Y también me sorprendió para mal el preparativo de quienes iban por él. O sea, como que no, vamos por un tipo peligrosísimo y resulta que Con todas llegaron las por lo medidas. sí. Entonces, en esa novela corta ando. Mm, y bueno, vamos a ver a dónde me lleva. Excelente. Wilson, Y muchas estoy leyendo gracias. también, perdón, estoy Ujú. leyendo cuentos, Ajá. eh, cuentos de mujeres, cuentos de Alejandra Jaramillo a través de un libro que se llama Las Grietas, Ujú. eh, también algo de Margarita Roballo y así, de Sí. Mariana Enríquez también. Estoy leyendo cuentos. Ah, bien, bien, bien. Excelente. Wilson, muchas gracias por estar aquí en el podcast A Contraluz y esperamos tenerte nuevamente. Esperamos noticias de tu próximo libro y obviamente, eh, si quieres, para terminar, degustas a los oyentes con alguno de los poemas de tu libro, Bueno, no tiene título y precisamente en el libro aparece así, sin título. sin título. Sí, señor. Comienzan en las puntas de tu pelo, avanzan sigilosos a tu frente, se miran en el fondo de tus ojos y en tu preciada boca hallan su fuente. Susurran su lujuria en tus oídos con su bífida lengua de serpiente. Se excitan en el valle de tus senos y un clímax tentativo los enciende. Se acercan temerosos a tu ombligo para escrutar el ancestral sendero, donde la voluntad siempre se pierde, oculta bajo el monte del deseo. Se aferran a tus bien torneados muslos y ascienden a tu pubis en silencio, mas cuando están a punto de encontrarte, junto a una tibia almohada me despierto.
Muchas gracias y espero escucharme para, no para aplaudirme, sino para autocriticarme. Y si alguien quiere adquirir el libro, ¿qué? Si alguien quiere adquirir el libro, me puede contactar al 317-575-6493. 317-575-6493. Y muchas gracias. Distribución directa. Ok, muchas gracias. Esto fue A Contraluz, el podcast hoy con el poeta y comunicador social Wilson Perea desde la ciudad de Cali. Hasta nuestro próximo capítulo. Estás escuchando A Contraluz, el podcast. Para mí los libros son elementos de sanación, son elementos de salvación. Y es por eso que aquí les dejo un breve cuento de Carmen Berenguer, con el cual es fácil volver a ser niño. El Rey Mocho, Carmen Berenguer. Ilustrado por Carmen Salvador. Ediciones Ecaré. En un pequeño pueblo vivía un rey a quien le faltaba una oreja. Pero nadie lo sabía. Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era el viejo barbero de palacio que debía cortarle el cabello una vez al mes. Entonces se encerraba con él en la torre más alta del castillo. Un día, el viejo barbero se enfermó. 2 semanas después murió y el rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron 2, 3 días, 2, 3 semanas y ya las greñas comenzaban a asomar por debajo de la peluca. El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo barbero. Bajó a la plaza en día de mercado y pegó un cartel en el tarantín donde vendían los mangos más sabrosos. El rey busca barbero, joven, hábil y discreto. Esa noche llegó al palacio un joven barbero, y cuando comenzó a cortar el pelo, descubrió que el rey era mocho de una oreja. «Si lo cuentas», dijo el rey con mucha seriedad, «te mando a matar». El nuevo barbero salió del palacio con ese gran secreto. «El rey es mocho», pensaba. «Y no puedo decírselo a nadie. Es un secreto entre el rey y yo». Pero no podía dejar de pensar en el secreto y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió un hueco en la tierra. Metió la cabeza en el hueco y gritó durísimo: «¡El rey es mocho!». Tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto. Por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda mata de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por allí y cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista la sopló y la flauta cantó: El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El muchacho estaba feliz con esta flauta que cantaba con solo soplarla. Cortó varias cañas, preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. Cada flauta al soplarla cantaba: El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. El rey se puso muy rojo y muy bravo. Subió a la torre del castillo y se encerró un largo rato. Pensó, pensó, pensó. Luego bajó, se quitó la peluca y dijo: La verdad es que las pelucas dan mucho calor, y solo se la volvió a poner en carnaval. A Contraluz, el podcast.